No lo entendimos, hasta que mirando en iglesias y archivos, en el año 1804 encontramos un contrato que pone que no teniendo reloj en el pueblo y siendo muy necesario conservarlo para saber la hora en que viven sus moradores y gobernar los mismos en caso de enfermedad y salud perfecta. El contrato que se le hacía por el pueblo al relojero, la preocupación de cuidar a los enfermos aparece escrito. En otro contrato, en el año 1802, horas de celebrarse los oficios divinos como para el cuidado de los enfermos, dándoles el alimento y medicinas en las destinadas. O sea que estaba clarísimo que Emilio tenía muchísima razón. Nosotros nos pareció en principio algo extraño, pero claro, situaros en un pueblito, el año 1800, en el cual viene el médico del pueblo de al lado, al caserío, y les dice, oye, hay que darle esta medicina a vuestro enfermo cada 6 horas. ¿Cuándo es cada 6 horas? El reloj de la parroquia daba las horas y servía para esto. Nosotros, desde que empezamos con este tema de la restauración, dividimos en 3 fases lo que es una restauración no invasiva. Una restauración no invasiva, la estructura y su funcionamiento y la arqueología del trabajo artesanal. Todo lo que se hace en una intervención en la restauración de un reloj tiene que tener vuelta atrás, sin dañar el reloj, porque es patrimonio nuestro. Nosotros, si queremos poner el reloj en marcha, no podemos empezar a decir, esta pieza sobra, esto me hago nuevo, esto le pongo una cadena, esto pongo una cosa aquí, lo pongo allí. No, tú tienes que estudiar la forma para que ese reloj llegue a funcionar, si tiene que funcionar, funcione bien como está construido. Hace 100 años, hace 100 años, hace 200, hace 200. La mecánica hay que respetar. No podemos empezar, como hemos visto, sustituir los cojinetes por rodamientos. Si el fabricante o el constructor hubiera puesto rodamientos, me callo, pero en 1800 y en 1900 no había rodamientos. Nosotros instalamos un sistema de remontaje de las pesas, que en el de la cerrajera le puso el propio constructor. Nosotros lo hacemos, pero es una forma no invasiva, de tal forma que si viene alguien que dice, no, esto tiene que ir como en origen hace 200 años, le damos la manivela y que le dé cuerda. Juan Garmendia nos comenta que los relojes de aquella época, los de herrería, solamente con 2 columnas era suficiente. Hay relojes que tienen 3 columnas y era porque de alguna forma dividían el esfuerzo mecánico a una tercera columna, como luego os comentaré. El reloj, os he comentado, entre 100 y 130 años tiene la durabilidad. El de Cestona, que analizaremos ahora, tiene 140. Arqueología del artesanado. ¿Cómo construían los relojes ellos? Pues zutegian eta txingudean, pues en la fragua y el yunque, con plantillas, con herramientas, compás, martillo, punzones. ¿Y cómo trabajaban los engranes? Esto verdaderamente os va a llamar la atención, ¿no? Y luego, cómo utilizaban la soldadura, diríamos, la soldadura a la calda. En castellano no me salía así. Bueno, aquí tenemos una rueda de engrane de un reloj. Este es un reloj que está firmado por nuestro bisabuelo en el año 1879, pero investigando y analizando este reloj, vemos que esta rueda es anterior a 1879. Yo tengo una teoría que todavía hay que confirmar. La forma constructiva luego os comentaré. Yo creo que esta rueda, este engrane, viene de 1774, de un relojero anterior a él. Ellos sabían muy bien
eso que nosotros se nos llena la boca cuando decimos una reutilización arqueológica, ellos sabían utilizar relojes anteriores a ellos y les daban nueva forma porque era más económico, tardaban menos tiempo y a ellos les parecía que había que hacerlo así. Esta rueda está marcada de la siguiente forma. Nosotros aquí pensábamos cómo lo podían hacer y en un viaje que hicimos al Museo de Ciencias de Londres, hace, no sé si 2 o 3 años, se vio perfectamente en una pantalla de ordenador o televisión que tenían allí cómo lo hacían. De hecho, ahí proyectaban un artesano cómo construía, cómo hacía los dientes del esto. Estas rayas que hemos visto las está haciendo el artesano. Luego, cómo labraba el artesano. Esto está en el Museo de Ciencias de Londres. Eso puedes poner. Bien. Nosotros creíamos que lo hacían así, llegamos al Museo de Ciencias de Londres, vimos esto y dijimos, bueno, así es como lo hacían. Luego nos escribimos con los del Museo de Ciencias y efectivamente ellos de alguna forma nos confirmaron que hasta 1820-1830, que aquí podría ser 1850, 1860, labraban así los engranes, pero que a partir de esas épocas ya empiezan a utilizar máquinas como una fresadora, en aquel tiempo empiezan a utilizar máquinas más sofisticadas para hacer esos engranes. El engrane ese grande, pues tendrían algún otro sistema. Pero hay tanta raya que tiene la pieza, si alguno de vosotros, mecánico fresador, no le hace falta eso, porque pones el divisor de la fresa y te va haciendo. Entonces, lo hacían así. Ellos nos confirmaron, de alguna forma, algo que nosotros creíamos que era así. Ese es del reloj de Cestona. Aquí os he puesto un tornillo que no se puede comprar en almacenes Sein. Es un bulón al cual, por calentamiento, le han puesto una pletina alrededor y hacen un tornillo. O sea, estamos hablando de hace 200 años. Tecnología de hace 200 años. Esta es una formulación matemática que utilizaban ellos, algunos tendrían este conocimiento, para calcular tanto el péndulo como el tiempo máquina que se dice. El tiempo máquina es el número de oscilaciones que da el reloj en una hora. Para nosotros la hora tiene 3.600 segundos, pero para ellos podía tener 2.500 oscilaciones de péndulo. No es importante. Lo importante es que la hora sea exacta. El minuto no tenía demasiado esto y el segundo, no, yo creo que ni comentaba. Esto es una caracola, diríamos la primera memoria mecánica de un reloj. Ahí donde está Ordu-Bata, cuando cierta pieza se apoya en este saliente, suena una campanada o la media. Hay que discernir entre la media y la hora. La una y la 1:30 tienen el mismo toque. Luego hacían otro artilugio, luego vienen las 2, las 3, así hasta las 12. Una memoria mecánica, digamos. Bueno, esto es un reloj típico de herrería. Este es el de Cestona, del que os he puesto ese engrane, esa pieza. Fijaros. Luego, otro detalle que nos enseñó el tema de la reutilización arqueológica fueron estas llantas que aparecen aquí arriba, las crucetas estas que van de lado a lado. Había varios remaches de agujeros mal taladrados, diríamos, ¿no? Tú dices, joder, un relojero de esto se puede equivocar 1 o 2 veces en una llanta, pero 4 y 5 agujeros ya te
te mosquea un poco y dices, no es que se ha equivocado, es que ha rellenado de una llanta que viene de un reloj anterior, y en este os he dicho 1774, porque el pueblo de Estona contrata de la Prada, de Durango, en 1774 para construir 2 relojes, uno para Cestona y otro para Izarna, que también es un barrio de Cestona. Un detalle del reloj. Y siguiendo con Cestona, encontramos una cosa curiosísima en el archivo. Este plano es de 1734, cuando se le hace el levante a la iglesia, y se ponen las campanas más arriba porque parte del pueblo no oía las campanas. Entonces, en 1734 le encargan a un arquitecto, Josep de Lizardi, que construye esta cúpula, diríamos, y como veis aquí hay una esfera pequeñita. Él la dibuja y nosotros hicimos una ampliación en detalle. Si os fijáis, la 1, las 2, las 3, las 4, que era una V menos un palo en romano, en números romanos, pero podían ser 4 palotes. Pero los 5 palotes no se ha visto nunca. El 6 no tenía muy claro si la V, el vértice de la V debía apuntar al centro de la esfera del reloj o no. Este es el plano que hizo el arquitecto. Luego veremos el cantero, la maravilla que construye a partir de eso. ¿Qué es esto? Aquí todos los números en romano están bien. Y de hecho está construido, aquí se ven, estas juntas no son iguales que estas otras juntas. Está construido, la esfera está construida en la plaza del pueblo, subida y es parte de la torre. Está construido de tal forma que luego lo insertan en la torre y está allí desde 1734. Tiene otra particularidad esta esfera, y es que tiene en cuenta los vientos, cómo le van a dar, y está un poco abombada en la parte interior la esfera para que esta parte, que es la que más puede sufrir por los vientos, apacigüe más, los vientos salgan por el centro, que es donde más fuerza tiene el eje del reloj. Hacían maravillas, de verdad. Yo he hecho una comparación en un ordenador y esta comparativa me lleva a demostrar que es casi milimétrico el cálculo que hizo el cantero sobre las 6 piedras que construyó. O sea, una verdadera joya de 1734. Zerrajerako erlojua. Bueno, os explico un poco y luego le doy paso a Luis, o si quieres, comentamos un poco. Esto, viendo un poco las notas que había hecho Kepa en el diario, vi la esfera cuadrada y digo yo, la belleza cuadrada. Imaginaros un momento esa fachada sin las dos, diríamos, añadidos, no sé si es madera o qué es, esas persianillas que tiene, sería un reloj solamente, o sea, sin vida casi. Esto le da, se asemeja a la estructura, diríamos, de la propia fábrica, porque es así cuadrada y va bajando, y yo le llamo la belleza cuadrada un poco en honor a Kepa, que le puso la esfera cuadrada. Esta es la esfera que tenemos ahora, hoy en día, y ahora te doy paso, Luis. Por la parte de dentro es un cristal esmerilado, que es precioso, precioso de verdad, menos mal que se ha mantenido. Y empieza ya la cuadratura y la parte de atrás, esta pieza, que es diseño de su padre. Entonces, bueno, pues, a ver, te pongo el reloj y... Hola, buenas tardes. Sí. Vamos a ver, yo soy... ¿Quieres darle alguna cosa? Sí, le tienes que dar a eso. No, aquí. Buenas tardes.
Vamos a ver, yo soy Luis Murua, soy de Vitoria y soy la cuarta generación y última de la fábrica de relojes de Murua. Esto empezó mi bisabuelo en el año 1840, trabajaba en una fábrica de campanas, lo que entonces podía ser una fábrica, pero fabricaban campanas, sería una cuadra ahí de mala muerte, que era de Murga y Echebaster. Entonces, bueno, pues estos señores eran muy mayores y mi bisabuelo se hizo cargo de la fábrica y siguió fabricando campanas que, bueno, como ha dicho Xavier, están prácticamente en todo el mundo, porque no solo, bueno, en España no hay pueblecito en todas las provincias que no haya una campana nuestra, pero aparte de eso, ayer estuve repasando un poco, porque tengo aquí libros antiguos así, pues en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, bueno, en América prácticamente y hasta en la India. Bueno, entonces mi bisabuelo, pues como entonces estaba muy íntimamente relacionado el toque de las campanas con los relojes, y existían esos relojes que ha hablado Xavier, los relojes de herrero que decimos, pues él empezó a fabricarlos. Muy influenciado por Francia, porque casi todas estas cosas vienen de Francia, y en esa evolución, pues bueno, siguió el que luego fue mi abuelo, pero que desgraciadamente se murió muy pronto, y la fábrica pasó por muchos avatares, muchas circunstancias, se trajo un ingeniero francés, entonces se hicieron cantidad de inventos, porque se hicieron muchos inventos, por ejemplo, el ferrocarril del Urola, todos los relojes de las estaciones del Urola los fabricamos allí en casa. Se traían piezas de Francia, etc. Y se fue desarrollando, se pasó del reloj de herrero, se pasó al reloj ya mecánico de fabricación, vamos a decir, de ser artesanal a ser ya un poco más industrial. Se empezó ya pues, a hacer las ruedas, todos los piñones, todo ya en fresadoras, con tornos, ya con una calidad y con, sobre todo, bueno, los materiales siempre los hemos cuidado muchísimo porque todo era bronce, todo eran materiales de primera calidad, porque con el mismo bronce que se fabricaban las campanas se hacía todo en casa. Se fundían las ruedas, se tallaban, se ajustaban los ejes, todo lo que se ve del reloj se hacía ahí, menos esta esferita que se ve ahí, que esa esfera, bueno, pues eso se hacía de los que fabrican los cartelitos para los buzones, pero todo lo demás, hasta esta esfera exterior de latón o de bronce, se hacía en casa. Y bueno, se fue evolucionando y ahí es donde viene que he buscado, y aquí aparece que el reloj este de la cerrajera de Mondragón, pone aquí, está escrito con plumilla, como se escribía entonces, con un detalle minucioso, y dice reloj de horas y medias de 200 milímetros, remontaje eléctrico. Ese es otro tema del que os cuento un poquito, lo que es el remontaje, y pone servido el 20 del 9 de 1941. O sea que ese reloj se sirvió. Igual la cerrajera se haría un poco antes, pero se sirvió en esa fecha. Entonces, cuando digo de remontaje mecánico, es cuando, como os ha explicado un poquito, y ahí se ve el detalle de cómo antes a los relojes tenía que subir a un señor y darles cuerda a mano, con lo cual, bueno, pues por eso estaban en las torres tan altas, porque así tenía, por lo menos, para que durase 7 días, y no había que subir. Además, como hemos visto antes, las pesas eran de piedra, enormes, había que hacer un esfuerzo, y entonces se diseñó este invento, vamos a llamarlo, que no es invento, es una copia de los relojes estos que habían... sí, ahí explica. Bueno, pues se hizo un sistema, copiado de los relojes pequeñitos que había, se hizo un sistema de remontaje que, bueno, fue patentado y fue porque tenía la gran ventaja de otros mecanismos. Cuando suenan las campanas y se está remontando, pues hay una incongruencia, porque unas ruedas van para un lado y otras van para otro. Entonces se hizo un sistema con satélites, bueno, muy ingenioso, que está ahí dentro. Y ahora lo que está enseñando a Xavier, que claro, eso exige una regulación. Entonces se ponía una especie de escala, porque al regularlo había que tener en cuenta la hora del día. No es lo mismo ponerlo en marcha a las 12, que el consumo son 12 campanadas, que ponerlo a la 1, que el consumo es 1. Y entonces ahí se ve que alguien
había colocado en la pared y no sé si es con lapicero o con tinta china. Un grafito que está, bueno, que estaba. Graffiti, sí. Luego comentaremos un poco qué es lo que ha pasado con este reloj, pero comentaremos después. Este es un grafito que pintó alguien ahí, Murua le daría unas instrucciones y el mecánico de turno, para dejarlo para posterior, pues pintó eso. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la pesa grande cuelga de esta polea y debe de tener, hasta este piñón, debe tener 24 eslabones de cadena a las 11 de la mañana. Con eso sabían ellos que el reloj se iba a compensar tocando campanas y subiendo la pesa. Tocando campanas y subiendo la pesa. Con eso sabían. Lo que os he enseñado aquí antes, en la parte de atrás, que luego hay una foto posterior, esta. Esto es un diseño particular, desarrollado por Murua, concretamente por su padre, para el toque de sirenas. Si veis aquí, hay dos contactos eléctricos, y esto es un programador mecánico que ponían a las horas que debía de sonar la sirena. La sirena, pues yo creo que sería a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Creo. Es un tema que yo creo que debemos de reivindicar, el toque de sirena. No digo que suene todas las horas de entrada y salida de fábrica, no, porque ya no es una fábrica. Pero a las 12 es muy importante que suene para recordarnos y sea parte del paisaje sonoro que tanto se habla hoy en día en tantos sitios, tengamos nosotros nuestro paisaje sonoro también, el de la Cerrajera, una fábrica que estuvo ahí y que tenía un toque de sirena. Veremos luego también. Hablando de paisaje, el concepto de paisaje pasa de ser un concepto estético a un concepto ético, y hablamos del derecho al paisaje. Aquí tengo un vídeo corto que espero que funcione. Es un minuto. Ejemplos. En nuestras civilizaciones, creando un registro cambiante de cómo los humanos nos hemos ido relacionando con nuestro entorno. El paisaje es un constructo social, en realidad es cualquier porción de la superficie terrestre tal como la percibe la población y cuyo carácter es el resultado de la interacción entre factores naturales y antrópicos. El concepto de paisaje ha ido evolucionando. En los últimos años ha experimentado una evolución interesante porque ha pasado de un concepto casi puramente estético a lo que ahora es un concepto ético, en el sentido de que puede facilitar el bienestar individual y colectivo. Dicho de otra forma, el paisaje hoy día se concibe como un bien común. O sea, hablamos ya de derecho al paisaje. A día de hoy, nos encontramos delante de un territorio lleno de grandes construcciones. Bien, habéis oído lo que dice un profesor. Yo creo que sobran más explicaciones ahí. El paisaje sonoro de la Cerrajera, por poner algo he puesto. A las 12 del mediodía suene la sirena, hora significativa para nosotros, mediodía y ángelus. No la una, las 12 del mediodía. Yo creo que es un tema que se debía de poner en marcha. ¿Y qué ha pasado con este reloj? Bueno, pues hace aproximadamente 2 años, un poco antes de la pandemia, me llegó un correo en el cual se me pedía presupuesto para el achatarramiento del reloj de la Cerrajera. Me llegó un reloj, pues le dije a Bego, he recibido un correo que me llega de ahí, de
como es Culturola, que los que estaban rehabilitando eso pedían presupuesto para achatarrar el reloj. Yo me llevé las manos a la cabeza porque cuando oigo de achatarrar un reloj ya saco la escopeta de 12 y nos vinimos aquí, a Mondragón. Empezamos a hablar, vimos el reloj, acto seguido fuimos al ayuntamiento, explicamos que es un reloj emblemático, no puedo decir que histórico, pero es un reloj emblemático que para mí está en muy buenas condiciones, con poquito que se le haga puede funcionar perfectamente. Y cualquier excusa que pongamos que no tiene precisión el reloj, que no sé qué, que no sé cuántos, hoy en día se puede hacer lo que queramos. De hecho, nosotros tenemos puesto en una ermita en Aizarna, en Cestona, un reloj que está en una ermita allí, que lo hicieron en 1914, tiene un remontaje eléctrico de una forma no invasiva y una sincronización de péndulo. Estos días atrás ha habido cambio de hora, el péndulo se para y a la hora arranca. O sea, hace una sincronización perfecta. Es tan perfecto como el reloj que está puesto en este momento, que es de plástico. Me da muchísima rabia estas cosas, pero es la realidad. Tenemos que tener muchísimo más cuidado cuando estamos hablando de patrimonio. Yo creo que en este momento el edificio es importante, la fachada es importante, pero el reloj y la campana también lo son. Son parte de ese patrimonio. Y como os comentaré después, no es que sea de ahí, sino que son del lugar también. Ahora os pongo un ejemplo de un reloj maravilloso que hay en Bélgica para que nos situemos cómo son las cosas por el extranjero. Bélgica, un maravilloso reloj. Bueno, el astrónomo y relojero Louis Zimmer convierte la torre de fortificación en una atracción turística. Vamos a ver por qué. Esta es la torre, y vemos aquí en medio una esfera con muchas esferitas dentro, con 13 esferas. Tenemos aquí la hora y luego distintas esferas, todas gobernadas por un reloj parecido al que está en la cerrajera. Parecido, No es de herrería, es industrial, 1930, lo hizo un artesano. Fijaros la maravilla que hay. Las distintas fases, las distintas esferas, nos indican distintos pasos. Una esfera, la 1, la que está a la 1, da una vuelta cada 19 años. Una vuelta cada 19 años. La otra nos marca las 24 horas del día, que no todos los días son iguales. Hay días que tienen 24 horas, para nosotros todas tienen 24 horas, pero respecto al Sol tienen más tiempo, menos tiempo. Ahí va indicando este día de hoy si es positivo o negativo, si es de más tiempo o menos tiempo. Los signos del zodíaco, bueno, en fin, distintas esferas que nos van indicando, incluso esta de aquí, que es la de las 10, nos indica la marea, cómo es en Lier. Lier está, yo no sé si a 100 kilómetros de la costa, pero por los canales le llega el nivel del agua y entonces marca el nivel del agua, para que veamos qué hacían con un reloj mecánico estoy hablando. Bueno, pues este es un reloj, para mí una maravilla, y todavía para rizar más el rizo, construyó otro reloj que está en la parte de dentro de la torre, el cual da una vuelta cada 25.776 años. Este reloj fue tan famoso en su época que lo fue a visitar Einstein. Una esfera de reloj, calculemos, que tarda en dar una vuelta 25.776 años. Esto es 71,6 años para que se mueva la aguja 1 grado. O sea, fijaros lo que sabía hacer el hombre en una construcción mecánica. Hoy en día, en la electrónica se pueden hacer maravillas por cálculos y demás,
pero había que hacer esto el año 1930. Mide exactamente la precesión de la Tierra. La precesión es, imaginaros que la Tierra rota sobre sí, es rotación. Si nosotros calculamos que es como una siva, una peonza, la parte de arriba donde salta la cuerda, va haciendo un giro y eso es la precesión de la Tierra. Eso tarda 25.776 años en dar una vuelta completa. Y este hombre se construyó un reloj que indica en qué punto está la precesión de la Tierra. Un hombre que, vamos. Y luego he cogido la frase, yo para ir terminando ya, la frase de un filósofo alemán, Martin Heidegger, el cual dice, las cosas no solo pertenecen al lugar, son el lugar. El reloj de la cerrajera está en ese lugar y es parte de ese lugar. Ese reloj, muy bonito, para algunos quedaría a la entrada del ayuntamiento, abajo, en la biblioteca, pero no estaría en marcha. O sea, muy bonito, todo muy no sé qué, pero no, el reloj debe estar en su lugar. Para mí, Xavier Álvarez Yeregui, yo reivindico que el reloj esté en su sitio y funcionando. No estoy diciendo cosas desencajadas. Es lo normal de hoy en día. Porque este reloj que hemos visto de la cerrajera es bonito. Aquí tiene una vista que solo se ve el motor eléctrico, se nota que yo soy electricista y le he cogido el motor. Pero en la parte mecánica, como ha comentado bien Luis, hay que ver todo este bronce brillante. Cuando lo limpias, está brillante. Y no como hemos visto el reloj de Santana de Pasajes, que estaba lleno de grasa y lleno de historias de esto. Un reloj necesita muy poco aceite para funcionar. De hecho, el aceite que se usa en las máquinas de coser, un aceite muy similar, se le ponen los cojinetes y funciona. Antes no teníamos ese conocimiento, ahora sabemos y los cuidamos bien. Pero debería de funcionar así, debería de estar así. Para mí, el reloj debe estar en su sitio y funcionando. Y tiene dos misiones. Es bonito, mecánicamente, los relojes que hemos visto de herrería son preciosos y da la hora en su funcionamiento. Bien, yo no tengo más que daros las gracias por venir y si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo queréis comentar, pues estamos aquí abiertos, tanto Luis como yo. Bai? Bai. Honekin, ze gertatu dan? Ez dakit. Ez naiz igo. Gaur bakarrik atera dut, he sacado fotos de la fachada, a ver si se había cambiado algo, he visto que el reloj está iluminado y está igual. Bueno, la esfera, diríamos. El reloj mecánico está dentro y está muerto. Y un reloj muerto no dice nada, absolutamente nada. Le han puesto un reloj de plástico que funciona muy bien, yo he medido, va en hora, pero el reloj mecánico también puede ir en hora. También puede ir en hora. A mí es igual que me vengan en Cestona, me quisieron vender la moto, pues por unas artimañas que hicieron, que el reloj no iba a funcionar bien. Yo lo analicé y lo estudié durante 2 años y ese reloj podía funcionar al segundo. De hecho, nosotros tenemos un reloj en Zumaya, en el paseo, que está funcionando perfectamente. En Santa Engracia va dentro del segundo también. Entonces, cualquier excusa es como decir, bueno, pues lo que tú quieras. Para mí, ese grafito hay que conservarlo, porque nos demuestra que ha habido personas que han estado ahí y se han preocupado de la marcha del reloj y han apuntado. Para mí muy importante. Nosotros allí donde vamos, a todos les decimos, no borréis nada de esto, por favor. Esto nos demuestra que ha habido personas aquí trabajando.
Hemos estado en Oñate hay un reloj maravilloso de aquí hasta la pared, un reloj que lo instaló nuestro bisabuelo, precioso también, y tiene unos grafitos en la pared que son de apuntar. Igual es un corazón también que le pone, yo le quiero mucho a Elena, ¿no? También, pero bueno, los que iban a cuidar del reloj eran personas como nosotros. Y gracias a ellos vivían los relojes. Porque hay que subir a la torre cada 2 o 3 días a darle cuerda. Nosotros hemos conocido un pueblo en Cía, en Navarra, que subían cada 48 horas a darle cuerda al reloj. Y un hombre con 82 años todavía seguía subiendo al reloj, a darle cuerda, porque para él era algo muy importante. No era una máquina que estaba allí, era el reloj del pueblo, con el que se gobernaba el pueblo. Y eso es muy importante. Ahora cada uno tenemos nuestro móvil, nuestra historia, y nos creemos que, bueno, ya somos Machu Picchu, o no sé quién. Sí. Sí. Porque, sinceramente te digo, somos idiotas. De verdad, somos idiotas. Yo os he dicho que mi bisabuelo viene de una generación desde 1790 de hacer relojes en Betelu, y mi bisabuelo pasa de construir relojes a construir máquinas, motores de gasolina. Nosotros en un estudio que hicimos tenemos una etiqueta que pone Motor Experimental Yeregui 1905. Pero claro, nosotros somos de una generación que creemos que el mundo ha empezado con nosotros. Y eso es de idiotas, sinceramente. No le damos valor a lo que había antes. Ver la mecánica en este reloj, ver los golpes que dio el herrero en las llantas, es de poner los pelos de punta. Se ven los golpes del herrero, ahí se ven los golpes del herrero. Luego hay ignorantes que vienen por ahí y dicen, eso, si total, eso es chatarra, o es una máquina de hace 120 años o 150. Y yo les digo, ¿y los grafitos que hay en la cueva de Caín de hace 5.000? ¿Y qué pasa? ¿Por eso hay que despreciar todo lo demás? Vamos al extranjero y vemos que todo eso se cuida, pero escrupulosamente. Aquí no. Aquí todo empieza con nosotros. Ha habido una guerra en el 36 muy fuerte. A partir de ahí luego hemos tenido muchas calamidades. Pero ahora, hoy en día, los ayuntamientos están en nuestras manos y no somos capaces de conservar. De hecho, el reloj de Cestona no está en la torre, por distintas razones, unas razones de incultos, y aquí pues, el reloj está en su sitio, pero gracias a cierta presión que se ha hecho. No está en marcha, pero está allí. Yo espero que venga una corporación posterior y lo ponga en marcha, espero. En Usurbil, de hecho, nosotros, un reloj que se paró hace 15 años, se paró el reloj mecánico, pusieron un reloj de plástico y está con el reloj de plástico allí dando la hora. Nosotros hemos restaurado el reloj de dentro, nosotros digo, junto con la escuela de Lanbide Escuela de Usurbil y el profesor de allí, hemos hecho la parte electrónica, hemos comprado parte electrónica, pero el reloj está en marcha y ahora solo falta conectarlo a la esfera. Pues llevamos un año. Entre que ese señor que tiene gafas y yo que tengo gafas de vez en cuando, porque no nos ponemos de acuerdo. Por tonterías. Norena da erlojua. Eta zein porta zaio? Zu galdetzen duzu ondarea norena dan. ¿De quién es el patrimonio? Ni tuyo ni mío. Es de todos. Y todos tenemos la obligación de cuidarlo. Y eso que empezamos a discutir, el reloj será de la parroquia, no es de la iglesia, no es del ayuntamiento, es de no sé qué. En muchos sitios que hemos ido nosotros los ha comprado el ayuntamiento. Pero,
Fijaros, ahora estamos restaurando el reloj del Buen Pastor de Donosti. Ya en 1940 hay peleas en el ayuntamiento, pues si el reloj lo debe mantener el municipio, el ayuntamiento o la iglesia y tal. Y el secretario toma una nota en el acta y dice, tengamos en cuenta que este reloj lo compró el ayuntamiento en 1897, cuando lo monta nuestro bisabuelo allí, pero es una donación hecha a la iglesia, que yo creo, sinceramente creo, que aunque no esté escrito, en la mayoría de los pueblos era así. Compraba el ayuntamiento, lo mantenía el ayuntamiento, pero se consideraba que era parte de la iglesia. Es parte de nuestro patrimonio. No tenemos que empezar a discutir si es el alcalde de una coalición, de una... Son tonterías. En el extranjero no tienen ningún problema con estas cosas. Todos cuidan su patrimonio y están orgullosísimos. De hecho, el sistema de remontaje nosotros que hemos montado, que no es invasivo, lo hemos traído de Bélgica, es un sistema súper bueno, y, bueno, no os he puesto aquí ningún esto porque no venía a cuento, pero ese reloj de la cerrajera podía funcionar con eso, tranquilamente. Y la mecánica, pues... ¿No tendría que subir una persona cada 48 horas? Porque antes en la cerrajera había un electricista que subía de vez en cuando. No. Y al reloj este de la cerrajera no se le toca nada. Tiene el motor ahí instalado, que Luis ha dado perfectamente cuenta que ese no es el motor original, se quemaría, bueno, le han puesto otro motor, pero este reloj se le puede poner un sistema, el de remontaje lo tiene, se le pondría un sistema de control de péndulo para mantener la precisión del péndulo. Ahí parece ser que es moderno la parte esta que está colgando, ¿no? ¿Cuál? Esa parte que viene desde el techo hasta ahí, hasta esa palanca. ¿Esto? Eso es moderno. No. Eso es el tiro de campana. Bueno, a ver. Sí, bueno, los cables... Eran varillas. Sí, las sirgas y todo eso ha podido evolucionar, ha podido cambiar. Eran varillas. Al principio... ¿Barkatu? Gora jarri zen, bai, aldaketak egiten zian. Pero estos son pequeñeces. O sea, el tiro de campana es este brazo que tiene aquí, luego estas argollas y estos guardacabos y estos tensores serán más nuevos, pero bueno, yo por eso no hago ascos. Te quiero decir que para mí es importante que este reloj esté en su sitio y funcionando. Eso es lo que tenemos que reivindicar, que el reloj esté en su sitio y funcionando. Y que no hace falta que suba nadie, todo eso es cuento chino. Nosotros, a los relojes que no tienen motor, este que hemos visto anterior, yo este reloj lo he tenido 5 meses funcionando para medir su precisión. Yo en el taller donde lo hemos puesto no tengo suficiente espacio para 3,5 metros de péndulo, pero hemos visto que cada 47 minutos aproximadamente da una vuelta la esfera. O sea, corre como una hora, porque el péndulo es más corto. El péndulo, al ser más corto, este reloj corre más. Este necesita un péndulo de 3 metros o 3,25, no recuerdo. Pero si se te repite durante 4 o 5 meses, te da el número de campanadas exacto que le he medido. Todas las campanadas, He medido la de la 1, la de las 2, todas las campanadas, lo he registrado en un autómata programable. He subido, esto no le hemos dado cuerda ninguno, con un motor y con unas sirgas atadas aquí, tirando del tambor, porque el tambor, o la rueda imperial, que se le llama bien llamado, la rueda imperial de movimiento, que sería esta, y esta, la de sonería, están pensados para aguantar 150, 200, 300 kilos, porque dependía de la campana, ponían ahí mayor o menor peso. Aquí en esta parte de movimiento no, porque siempre el reloj va más o menos con la misma, con 80, 90 kilos en este caso, y aquí tenía 130, 140 kilos.
pero le ponía unas sirgas con un motor de tiro, con una reductora, con un sistema electrónico hoy en día, y remontaba cada hora y yo medí la precisión de este reloj. El del Buen Pastor que estamos haciendo ahora, lo hemos tenido cuatro meses funcionando día y noche, sin darle cuerda otra vez, con un motor, con un sistema. Hoy en día está súper desarrollado todo esto. Tiene una precisión mecánica de 5 segundos en una semana. Decidme, el año 1897, 5 segundos de precisión, ¿qué podía suponer? Que era exacto ese reloj. Y hoy en día está funcionando. Y lo quitaron y lo pararon hace 50 años porque no querían seguir manteniendo el reloj. Bueno, pero hoy en día tenemos conocimiento para hacer todo eso de una manera sencilla. ¿Que cuesta dinero? Bueno, los relojeros tienen que vivir también. Yo no, los relojeros, digo, porque nosotros no cobramos. O sea, ¿cuánto dinero costaría arreglar el de la tarajera ahora? ¿Cómo está? Poner como tú dices. Yo en la restauración, yo creo que había que dar unas directrices, y a mí me gustaría, lo que nosotros promovemos en los pueblos, es que lo hagan de una forma voluntaria. Mecánicos, que en Arrasate yo creo que hay algunos mecánicos, ¿verdad? Yo creo que es zona de mecánicos, sí, y no me equivoco, ¿verdad? Y de ingenieros. Con gusto y con cariño, el reloj de la cerrajera lo podrían desmontar y limpiar, las partes esenciales, y ponerlo en marcha, y todo eso no cuesta más de 600 euros. El trabajo aparte, no estoy hablando de la mano de obra. Luego el sistema eléctrico, electrónico que hay que poner, eso ya tiene que ser un relojero. Yo lo sé hacer, pero yo no vivo de eso, entonces hay un relojero que lo hace, de Hernani. ¿Qué puede costar? 5.000 euros. No creo que llegue. Por 6.000 euros está el reloj. Pero no, 6.000 euros es muchísimo dinero, mucho. Es 1 millón de pesetas. ¿Cuánto ha costado restaurar el edificio? 5 millones. Estamos hablando de 6.000 euros. 5 millones de euros. Seguro que si el ayuntamiento decide arreglar el reloj puede pedir ayudas y le sale gratis. Hay que tener voluntad para hacerlo. Todo esto es voluntad. Hemen besteik ez da borondatea da. Borondatea da eta ondarea guria da. Ez da beste inoena. Nuestros hijos, ¿qué van a heredar? Nuestros nietos. Un reloj de plástico, como el que se ha puesto ahora. Yo tengo uno en el taller, se lo regalo al que quiera, de plástico. Pero no, un reloj mecánico no. Un reloj mecánico nos demuestra lo que ha trabajado el hombre allí. En el otro también, sin duda. Yo soy electrónico y tengo que defender un poco también esa. Pero en este caso estamos hablando de un reloj que ya existe. Y es parte de la cerrajera, es parte de ese edificio. No es algo que me he inventado yo. Es inventado el reloj que se ha puesto ahora. Eso sí que es inventado. Que tiene mucha precisión, Sí. Tiene mucha precisión, tiene. Se conoce que todos estamos pendientes de ese reloj para ir a comer. Pues no. Pero el Ayuntamiento de Mondragón sabe realmente que ese es el costo que puede tener para arreglar ese... Si saben, yo creo que sí. Pues es que habrá que volvérselo a repetir. Bueno, eso ya... Yo tengo una de 12 recortada ahí en el coche, si queréis, pero no, broma. No. Gracias que te llamaron a ti, porque si no ya estaba como antes. No, estaba en la chatarra, de verdad, de verdad. Yo tengo el correo que me llegó. ¿Cuánto dinero puede costar el achatarramiento de este reloj? Bajarlo y achatarrar. Porque el que me escribió eso, él no sabía lo que era el reloj. No sabía, podría ser un aparejador, un arquitecto, un ingeniero, no sabía, no le daba valor. Pues no sé por qué. Llegamos nosotros y nos pareció... Pero bueno, En el año 2000
Sí, con remache. con remaches. Entonces se puso en el ayuntamiento y se consiguió que una parte esencial Sí. de la fundición se desmontase. Se gastaron dineros desmontando pieza a pieza para no achatarrar. Se guardó en aquel, cambió el ayuntamiento y ¿sabes qué hicieron? Achatarrar sin decir a nadie. Ya. Y no solo eso, hizo una gasolinera ahí, desastre, que si hubiese puesto aquello, la estructura aquella se hubiese puesto, Sí, pues fíjate. yo no sé qué estudios tenía ese alcalde, pero la verdad, lo que hizo Ya. con la estructura de la cerrajera, de la fundición, tirarla y poner esa gasolinera, bueno, es de pena, de pena. Y así en este pueblo se han hecho como estas cosas. Sí, sí. Nosotros, te voy a dar un detalle, ¿eh? Yo pertenezco, bueno, Lleregui Elkartea, y luego en Zumaya tenemos una agrupación para cuidar el patrimonio histórico industrial de Zumaya. Desde 1850 hasta hoy en día tenemos recogido una serie de datos y tal. Había una grúa emblemática en Zumaya, yo no sé si os acordáis, la grúa de Arbustain, ¿no? Pues por lo que sea el ayuntamiento decidió achatarrar, bueno, la cosa es que lo desmontó de su sitio y lo echó en una explanada, hacia San Miguel de Artadio, allí tiró las piezas, se rompieron unos engranes preciosos que tienen 1,20 m, 1,5 m de diámetro, bueno, una cosa maravillosa. Bueno, hace 12 años, otro compañero y yo fuimos al ayuntamiento y les dijimos, oye, joder, estas piezas esto hay que guardar porque... Entonces, estábamos con el grupo este hace 12 años, conseguimos que esas piezas que para nosotros tenían un valor patrimonial importante se llevasen a un almacén del ayuntamiento. Total, que hace 6 meses nos avisa el responsable de la brigada de Zumaya diciendo que han aparecido allí donde antes estuvieron las piezas, 12 años después vuelven a estar allí, cuando yo hice fotografías estando esas piezas en el almacén del ayuntamiento. Alguien las volvió a pasar de ese almacén a la calle. Y allí, claro, el que va allí, el Arricolanguille, él no tiene la culpa, él coge la pieza, sube y dice, ah, no, emén, joder, y lo tira. Se parte, se rompe, o sea, cualquier cosa. Los postes de madera, que son de una madera de pinotea, las corta por donde le viene en gana, hace lo que le viene en gana. Y ahora hemos ido a salvar esas piezas y dicen que no hay espacio en ningún lugar del Ayuntamiento de Zumaya para conservar, para cuidar esas piezas. Pues las hemos recogido nosotros en un local que tenemos en esto. No hay sitios. Fijaros qué sensibilidad tenemos. No hay sitio para el patrimonio. Les estorba el patrimonio. Esto es una vergüenza. Esto. Luego dicen que somos los más listos del mundo. ¿Qué va? Somos los más tontos. No sabemos cuidar nuestro patrimonio. Y es así. Yo me cabreo muchísimo, pero soy así de impetuoso. Pero bueno. El Ayuntamiento de Mondragón sabe y tiene correspondencia conmigo, el cual pues, sabe qué es lo que tienen que hacer para no achatarrar ese reloj y ponerlo en marcha. Sí que saben. Entonces, bueno, pues ahí queda. Que además yo no soy la pieza importante. Yo soy una pieza que pueden consultar conmigo cuando quieran y donde quieran. La pieza importante es buscar a alguien que traccione eso para ponerlo en marcha. Bien, más preguntas, más... Es así, es así. No te hablo nada de los árboles.
el de Arrasate. Hablamos del edificio de la Cerrajera y la gente no se acuerda que esa casa entera, que ahora va a ser un edificio utilizado para muchas actividades culturales, está de pie de churro. Ya. Churro, pues porque un grupo de gente, con la capitanía y el señor Garay, pues nos juntamos y montamos el cipostio y provocamos que no se tirara. Al Ya. final, porque quedó fuera de ordenación. Ya. Y al final recurrimos al gobierno vasco, pedimos la protección, conseguimos la protección y por eso está de pie. Ya. Pero está de pie de churro. Sí. Mucho más bonito era tirar y que pongan un jardín ahí, por ejemplo, ¿no? Mucho más bonito, claro. Pero es así, en todo, ¿eh? Y no es un problema de color político, ¿eh? No. Porque la falta de sensibilidad hacia el patrimonio ha sido una constante Sí. desde el mundo de la empresa, Sí. del mundo político Sí. y demás. Sí. Una constante. Sí. No, Somos un pueblo de terminators. sí. Todos los partidos políticos hablan de cultura. Se les llena la boca hablando de cultura, ¿eh? Cuando somos los más incultos del mundo. Una cosa que es fundamental, la conservación del patrimonio, se nos olvida, nos estorba. Ya os he dicho, esa grúa, esos engranes que pesan 1000 kilos, esas piezas, les estorba. Prefieren que no, que, vamos, a ver si van a la chatarra cuanto antes, a la fundición. ¿Y nosotros qué somos, pues? Si no somos lo de nuestros antepasados, ¿qué somos? Nada. Izan zirelako gera, Eta geralako izango dira, ea nolakoak egiten ditugun gure ondorengoak. Gure ahoa betetzen da, kultura, edozein alderdi politikoan, Baina gero, benetakoan, ez dago sensibilitateik. Iruditzaigu kultura bakarri dela, orain egiten dian 2 ekitaldi, 3 ekitaldi, ez. Cerrajera Arrasaten importantea izan da, oso importantea. Oso importantea. Enpresak importanteak izan dira, gure arbasoak hor lan egin dute, eta ogibidea hortikan etorri da. Bere borrokak izango zituzten, bere gorabera guztiak, baina hor dago eta salba ditzagun hori. Gorde dezagun gure ondarea. Beste inunez da pasat. Alemaniera jutezea, Berlina jutezea, eta daude edifizio mordua lehengoak zainduta eta gaur egunean edo etxek egin dira, edo almazenak egin dira gaztek ez dakizar egiteko ze aktibidade, gauza pila daude. Hemen ez, hemen hobeto da bota, eskabadora pasa, eta etxe berriak egin, hori bai. Baina, bueno. Eraikin horrek dauko beste detalle bat, niretako importantia dana. Da, Unión Cerrajera jartzen zauen kartela, eta Saiolanekoak etorri ziren oso inteligentiak, fabrika barrixa jartzen eta hori da noi, baina niko ganorabatuak Saiolan izena ipintzeko eta Unión Cerrajera kendu. Niko ganorabatuak Saiolanekoak, daukien ikasketa guztiekin. Baina orain, kulturola jarri eta Unión Cerrajera inundik ezagertzea, hori da eskandalo bat, benetan eskandalo bat, eta azarrezeko gainera. Osea, hor esan nago lantegi bat, untatik urte lanien ibilizana, ama Cerrajera izan zana, eta hori, kulturola, eta non dago Unión Cerrajera, mesedez. Hori gure egin beharra da, herritarrak hori badugu mugitzen, kulturola jarraitzuko da 50 urte, eta Unión Cerrajera ez da gertuko inundez. Eta mendik aurrera datozenak, pentsauko dabie, hori zen zala... Edo zer gauza. Dantzalekua, adibidez. Dantzaleku bat. Igual. Hemen berduri ontzan bezalaxe, dantzalekua. Estoy hablando de antes de ayer, del berduri. Fíjate. Ez.
no cuidamos, no conservamos, y aquello que no conservamos desaparece y se acabó. En la chatarra ya no volvemos a encontrar nada. Y os he enseñado un reloj que realmente tiene un valor, que esté en marcha y que es bonito, que dé las horas y su belleza. ¿Veis? Yo no quiero ser malpensada, pero creo que también hay cierta intención en borrar ciertas cosas de nuestro pueblo. Bueno, puede ser, ¿eh? Sí, sí. No creo que sea precisamente falta de voluntad, sino que hay cierta intencionalidad. Igual me equivoco, ojalá. Ya. Eso no podemos saber, pero bueno, te quiero decir que el pensamiento nuestro es libre también. Pero es importante que vayamos donde los políticos y les digamos, esto se está haciendo mal, esto se está haciendo mal. Pero claro, al final te cansa también, porque nosotros, Bego y yo, tenemos 1000 historias para contar de ayuntamientos que hemos trabajado la intemerata, no nos han dado ni las gracias y encima si pueden nos machacan. O sea, es terrible esto, este país es de idiotas, de verdad, de verdad. Les enseñas el valor histórico que tienen esas piedras que conforman la esfera del reloj, les enseñas eso como si les enseñaras mierda, igual. No le dan valor. Y lo peor es que hay por medio técnicos de cultura que tampoco le dan valor. Los políticos, 0, y los otros, -5. Sí. En este reloj que os he enseñado, el de Cestona, tuvimos una visita de un profesor de la Escuela Superior de Técnicos de Relojería de Ginebra, de Suiza, y vio el reloj y había que verle al hombre cómo le tocaba el reloj. No manoseaba el reloj, le tocaba. Me pidió permiso para subirte a unos peldaños que nosotros habíamos montado para trabajar, porque necesitábamos cierta altura. Y vio que no estaba en marcha, porque yo, días anteriores le había hecho una cosa y estaba desincronizado, y él me pidió herramientas que él me lo ponía en marcha. Un maestro relojero. Nos dijo al despedirse, un hombre que tenía pues, un cierto paralís, que le había dado una cosa de la cabeza y tal, pero tocaba el reloj y me dijo, cuando vayáis a subir este reloj a la torre, vengo yo desde Suiza porque lo quiero ver en su sitio y en marcha. Pues no ha venido porque no se ha puesto en su sitio. Se ha puesto, eso sí, en un sitio maravilloso, en las escaleras del ayuntamiento, que no dice nada, pero allí está. Allí está, dicen que está en marcha, suena una campana cutre, todo eran impedimentos para subir a la torre y ponerlo allí en marcha. Ahí tuvimos unas peleas, pero es igual. Es igual lo que digas porque no vale para nada. Les das 1000 argumentos para que esté el reloj en su sitio. Di una charla como esto, una víspera de Santo Tomás, el 2019, di una charla. Les importó. La mayoría de la gente que estaba allí apoyaba el proyecto de subirlo a la torre. El alcalde estaba en que no y no se ha subido. El problema es que muchos ayuntamientos tampoco participan al pueblo de lo que se va a hacer. No. Entonces todo es oscuro. Sí. No se quiere compartir con el pueblo las cosas. Pues bien. Bueno, como están de moda los referéndums, tendremos que hacer un referéndum, Sí, pues yo pedí un referéndum en Cestona, y los que están ahora, los políticos que están ahora, son muy de referéndum, pero cuando está el enemigo. Cuando están ellos, no. O sea... Vale. Bueno, vaya chapa, ¿no?